En este capítulo vamos a estudiar en detalle la formación de imágenes en el elemento de captura, es decir, en la cámara del robot. Vamos a titularlo Adquisición de imágenes y vamos a motivarlo con este pequeño esquema en el que vamos a intentar entender cómo se proyectan los objetos del mundo tridimensional en una pantalla de ordenador o en el fondo, en el sensor plano de una cámara digital. Bien, bueno, en primer lugar vamos a hacer alusión a un concepto clásico del dibujo que es la proyección cónica. Una proyección es una manera de representar objetos que están repartidos en el espacio 3D en un plano concreto 2D, como aparece aquí a la derecha. Bien, nosotros proyectamos cuando tomamos rayos de luz que proceden del objeto tridimensional y calculamos los puntos en los que esos rayos desde el objeto, que van desde el objeto hasta la cámara, cortan el plano en el que estamos proyectando. Bien, esta idea es la base de la proyección cónica. Mediante esta construcción nosotros somos capaces de representar en un plano objetos tridimensionales tal y como los veríamos si estuviéramos realmente enfrente de ellos. La propiedad fundamental de la proyección cónica, aparte de las líneas de horizonte, los puntos de fuga, etcétera, es el hecho de que los objetos más lejanos aparecen con menor dimensión que los objetos más cercanos. Pero vamos paso a paso viendo cómo se comporta la luz y cómo se integra en el sensor de una cámara digital. En primer lugar, vamos a pensar que tenemos un objeto lejano en el espacio tridimensional que queremos capturar mediante nuestra cámara. Además tenemos una lente, que es este objeto que hay aquí, y detrás de la lente existe pues un cierto plano que es donde se forma la imagen. ¿Qué quiere decir donde se forma la imagen? Pues donde disponemos nosotros del sensor de semiconductores que recoge todos los rayos de los objetos que queremos capturar. Para la formación de la imagen es necesario que uno o varios rayos procedentes de los puntos de interés del objeto converjan en un determinado punto del plano del sensor. Y para eso nosotros vamos a utilizar un invento que se llama lente, que es muy popular, pero no todo el mundo conoce cómo funciona. No es necesario hacer aquí un desarrollo de las ecuaciones de la óptica geométrica, pero simplemente me gustaría recordar que anteriormente al uso de las lentes, las antiguas cámaras fotográficas, no disponían de este recurso. Y cuando necesitamos capturar un objeto, por ejemplo esta flecha que aparece aquí, pues la punta de la flecha aparecería representada de modo invertido en el fondo, en el papel fotográfico en la emulsión donde se capturaría la imagen, por medio de hacer pasar un rayo proveniente del objeto exterior a través de un pequeño orificio en la cámara. Este sistema funciona perfectamente. Lo que pasa es que tiene el defecto de que solo los rayos que provienen del objeto que estamos fotografiando y que van directamente hacia el agujero, hacia el orificio, son los rayos que realmente van a incidir en el papel fotográfico. ¿Qué tal si en lugar de eso somos capaces de recuperar más información visual? Es decir, no solo el rayo directo que pasa por el centro de la lente, sino además que fuéramos capaces de recuperar otros rayos que provienen del mismo punto del objeto y que pasan por otro lugar, pero que de alguna manera la lente los desvía y hace que se encuentren en el mismo punto del sensor. Bueno, pues eso es lo que hace la lente, es decir, es capaz de recoger más energía luminosa al hacer desviar ciertos rayos que normalmente no incidirían en el sensor, pero al hacer que se tuerzan, pues conseguimos que aparezcan en el mismo punto. Y eso hace que se capture más luz y por tanto la imagen tendrá mayor calidad. Bueno, para ello se tiene que cumplir la ley de las lentes y
y eso solo se cumple para una determinada distancia Z0 de la lente. Entonces, para que la imagen esté enfocada, es decir, para que el plano de la imagen detrás se encuentre a una distancia igual a la distancia focal de la lente. La lente, mediante unos ajustes, mediante un desplazamiento, conseguimos que vaya variando la distancia Z0 a la cual se produce el enfoque, ¿vale? Entonces, en un momento dado, en teoría, solo seríamos capaces de enfocar un único plano, una única distancia, aunque en realidad es un rango de distancia. Pero bueno, simplificando, si este objeto está enfocado, es decir, está a la distancia en la que los rayos se enfocan, entonces los distintos rayos provenientes de la punta del objeto y que llegan a la lente se van dirigiendo y acaban concentrándose en un punto en el plano del sensor. No merece la pena entrar más en este detalle porque en realidad este modelo va a ser sustituido por otro que es más intuitivo, que es más sencillo. El sensor de la cámara está detrás de la cámara, pero como hemos visto genera imágenes invertidas. Pero podemos hacer una representación imaginaria del sensor delante de la cámara, ¿vale? Delante de la cámara a una misma distancia, que es la distancia focal, a esta distancia f, ¿vale? Y este plano amarillo que aparece aquí, bueno, pues va a ser un sensor imaginario que no está detrás de la cámara, sino que está delante. Y los puntos que se capturen en este sensor van a ser, pues, siguiendo las reglas de la proyección cónica, los cortes de los rayos que provienen de los puntos del objeto tridimensional, ¿vale? Y que van dirigidos a la cámara. Esos rayos cortan a este plano imaginario, que es el plano de la imagen, y vamos a suponer que esos son los planos que son capturados por el sensor. ¿De acuerdo? Bien. Este modelo tiene dos ventajas. Una, que las imágenes aparecen con la misma orientación, no aparecen invertidas. Y dos, que hacen un modelo equivalente tanto para la captura de imagen como para la visualización. O sea, por ejemplo, un videojuego 3D, si yo quiero visualizar este objeto, lo que voy a hacer es proyectarlo delante de una pantalla. Pues esa pantalla será el plano de la imagen y lógicamente la pantalla se encontrará por delante del observador. O sea que la geometría sería equivalente a esta. Bien, pues empleando esta geometría de captura de imágenes y definiendo las coordenadas de los puntos 3D como X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula, y definiendo al mismo tiempo los puntos de las coordenadas de los puntos 2D como X minúscula, que sería esta distancia, Y minúscula, Y minúscula, que sería esta, aunque cambiado de signo, pues procederemos a analizar la geometría de la proyección. Y de ahí sale directamente este ejercicio. Calcule las coordenadas X y Y en pantalla en función de las coordenadas 3D, X y Z. Cuando decimos en pantalla, decimos en el plano de la imagen. Bien, pues vamos a observar bien los sistemas de coordenadas que aparecen aquí. Aquí hay un sistema de coordenadas de las mayúsculas, ¿vale? Que es el sistema de coordenadas de la cámara. Tenemos el origen de dicho sistema en el centro de la lente de la cámara. Hay una distancia ZC positiva, que es la que determina la línea central de visión de la cámara, ¿vale? Que se llama eje óptico. Perpendicular a ella está la coordenada X mayúscula y perpendicular a ambas la coordenada Y mayúscula. Además existe un segundo sistema de coordenadas, en este caso plano, no nos vamos a preocupar por la Z, que tiene un eje coordenado X minúscula paralelo a XC, un eje coordenado Y minúscula paralelo a IC, y su origen de coordenadas se encuentra exactamente en el plano de la imagen. Bueno, pues ahora vamos a hacer algunas proyecciones especiales. Vamos a ver qué vería un observador que se encontrara exactamente en este punto, es decir, un ojo que se asomara a este montaje, a este esquema, y qué percibiría. O sea, el eje óptico del ojo sería el eje X concretamente. Pues vamos a representarlo aquí. Y en primer lugar, bueno, pues vamos a representar el eje Z que correría hacia atrás. Vale, voy a quitar lo de nombrar los ejes porque no me es cómodo.
porque necesito la z para otras cosas. En esta dirección nos encontramos el objeto tridimensional, el punto P mayúscula con sus coordenadas x y z, y en algún momento pues tenemos el origen de coordenadas de la cámara, ¿vale? El rayo que va desde el punto a la cámara, desde el punto 3D, lo representamos aquí y vamos a poner en un punto intermedio el plano de la imagen. Plano, imagen. Muy bien, pues con esta geometría sabemos en primer lugar que esta coordenada aquí es z mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Z mayúscula, nos referimos a el desplazamiento a lo largo de este eje desde el centro de la cámara hasta la base del objeto. Bien, sin tener en cuenta el desplazamiento lateral. La coordenada x no es perceptible aquí porque sería perpendicular al plano. Y la coordenada y aparecería aquí como el segmento en verdadera magnitud y mayúscula de la altura del punto. Concretamente esto es menos y, ya que y va hacia abajo. Bien, por otro lado sabemos que el plano de la imagen se encuentra a una distancia f, que es la distancia focal. Y si queremos definir la posición del punto P minúscula en este plano, vamos a determinar cuál es esta altura, que es menos y minúscula. Bien, y este ancho ya hemos dicho que es f. Bueno, pues aquí se aplica una regla básica de semejanza de triángulos que nos lleva a, si dividimos esta magnitud, que es uno de los catetos, entre el otro, ¿vale? Pues nos tiene que dar lo mismo que dividir esta altura, este cateto, entre este de aquí abajo. Es decir, es fácil demostrar que y mayúscula partido por z mayúscula es igual a menos y minúscula partido por la distancia focal. Bien. Y con esa información pues tenemos una primera, aproximación al problema. Hemos encontrado la coordenada y en función de la z. Vamos a añadir ahora lo que sería el cálculo de la coordenada x. Y para eso tenemos que volver a hacer una proyección, es decir, volver a mirar este esquema, pero desde un punto de un observador que está por encima del cuadro y cuyo eje óptico sería en este caso el eje Y positivo, ¿vale? Y. Bien, si miramos desde arriba el esquema, el panorama es bastante diferente. Nosotros vamos a obtener algo así. Este es el eje Z, ¿vale? Z mayúscula. Aquí hay una distancia, aquí está el punto P mayúscula, pero al mirarlo desde arriba, esta distancia ya no es Y, sino que es X mayúscula. Al mismo tiempo vemos desde arriba el plano de la imagen, que se ha ubicado de nuevo a una distancia F del origen de la cámara. Y esta cantidad, al mirar desde arriba, ya no es Y, sino que es X minúscula. De aquí sale que X mayúscula partido por Z mayúscula, no lo he puesto expresamente, pero me refiero a toda esta cantidad, es Z mayúscula, lógicamente. Es igual a X minúscula partido por F. Y cogemos esta ecuación, o este trozo de esquema, y lo ponemos aquí. De modo que bueno, no nos ha funcionado, pues tenemos que volver a hacerlo, ¿vale? Y lo dejamos ahí. No. Ha fallado, pero creo que el problema es que primero hay que moverlo y después ya me deja hacerlo, efectivamente. Bueno, pues resumiendo, las ecuaciones que determinan las coordenadas x e y en función de las coordenadas mayúsculas son pues x minúscula es igual a f por x mayúscula partido por z mayúscula y y es igual a f por y mayúscula partido por z mayúscula. Y esa es la transformación de coordenadas 3D a coordenadas 2D, que aparece aquí en esta diapositiva ya de una sola vez. Y ahora lo que haremos es un pequeño truco, y es un cambio de variables. Y aquí
yo quisiera que este cambio de variables no generara confusión. Es que no requiere realmente que lo comprendamos, ¿vale? Solo necesitamos calcular, pasar de las coordenadas 3D, en vez de pasar a X e Y, vamos a pasar a unas coordenadas que llamaremos X tilde y tilde Z tilde, ¿vale? Que se llaman coordenadas homogéneas, ¿vale? Y una vez tengamos las coordenadas homogéneas, va a ser muy fácil pasar de X a Y, de X y Z a X y. Bien, pues entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque aquí me salen unas matrices constantes que solo dependen de la cámara, ¿vale? Y que por tanto son más fáciles de caracterizar, ¿vale? Si intentara hacer el cambio directo, resulta que no hay una matriz directa que me cambie desde 3D a XY. Bien, y el paso desde X y Z homogénea a XY reales, pues es un cambio muy fácil, muy sencillo. Dicho esto, empiezo por el cambio a homogéneas. El cambio de homogéneas a X es, bueno, pues la X homogénea partido por la Z homogénea me da X. Luego, para pasar de homogéneas a Y, es Y homogénea partido por Z homogénea es igual a Y. Pero claro, si queda alguna duda de qué es esta Z homogénea se hace coincidir con la Z mayúscula del punto. Eso es importante porque este cambio de coordenadas entonces parece que no va a ser genérico, va a depender de cada punto. Esto hay que tener cuidado. Bien. Bueno, pues las ecuaciones de proyección en coordenadas homogéneas son tales que a partir de la X mayúscula, la X en 3D, yo tengo la X homogénea y a partir de la Y mayúscula yo tengo, multiplicando por F, la Y homogénea. A partir de la Z mayúscula, yo tengo la Z homogénea y además para esta solo tenemos que utilizar la definición previa. Bien, para estas dos también, o sea, estas relaciones salen directamente de, primero, aplicar la transformación y segundo, aplicar las leyes geométricas, ¿vale? Entonces no tiene mucha complicación. Bien, bueno, pues ahora sí tenemos una forma que podemos expresar matricialmente de manera muy limpia. Dadas las coordenadas X y Z mayúsculas del punto en 3D, la pasamos a coordenadas homogéneas solo multiplicando por una matriz diagonal, donde tenemos F en la primera posición, la 1, 1, otra F, la distancia focal, recordamos, en la posición 2, 2, y un 1 para la tercera columna. Ahora bien, si en lugar de usar el vector X y Z mayúscula para ubicar el punto, usamos un vector que lo representa igualmente, pero que tiene un elemento adicional, que es un 1 y que siempre es un 1 independientemente de dónde se encuentra el punto, entonces estaremos empleando coordenadas 3D homogéneas. ¿Y por qué voy a emplear ahora coordenadas 3D homogéneas? Porque sabemos de los cursos de robótica y de los cursos de mecanismos y elementos de máquinas que cuando empleamos vectores de 4 dimensiones para representar coordenadas 3D homogéneas, se hace especialmente sencillo el cambio de coordenadas, ¿vale? Bueno, pues si aceptamos que en vez de este vector lo vamos a multiplicar por este que tiene el 1 al final, pues lógicamente a la matriz de transformación le tengo que añadir una fila de ceros a la derecha para que el 1 no contribuya a la multiplicación. Bien, y lo que tenemos aquí es el paso de coordenadas 3D homogéneas a coordenadas homogéneas 2D como las que hemos definido hace un momento. Esta es la matriz de 3 filas y 4 columnas que hace esta conversión. Bien, voy a detener un momento el vídeo para cargar el dispositivo. Continuamos con la discusión y bueno, pido disculpas porque el audio puede cambiar ligeramente porque he quitado el micrófono para poder conectar el cargador, pero bueno, espero que esto no sea un problema. En esta imagen vamos a hacer una suposición adicional y es que las coordenadas
del punto 3D, en este caso, esta C nos indica que están referidas al sistema de referencia de la cámara, es decir, este que está centrado en la cámara. Bueno, pues más bien la suposición hasta ahora era esa. Pero a menudo nos interesa utilizar las coordenadas de ciertos objetos respecto a sistemas de referencia que no son el de la cámara. Pues, por ejemplo, si tenemos una especie de pieza de referencia para calibración y sabemos perfectamente las coordenadas relativas de todos los puntos de esa pieza respecto a su origen de coordenadas, pues sería incómodo tener que trasladarlos a la cámara. Entonces, puede suceder que haya un sistema de referencia exterior, que sea el sistema de referencia 0, que aparece aquí representado de manera simplificada. Podemos decir que es el sistema de referencia del universo o el mundo. Y en tal caso, el punto P, cuyas coordenadas X y Z estaban calculadas respecto a la cámara, es decir, teníamos PC, vamos a suponer que nos dan en su lugar las coordenadas X y Z respecto al sistema de referencia 0, representado por P superíndice 0. Bueno, pues de los cursos previos de robótica y de cinemática sabemos que existe una matriz que llamamos matriz de transformación homogénea CT0, que, como aparece en ese esquema, es la inversa de 0TC, que transforma las coordenadas del sistema de referencia 0 al sistema de referencia C. Pues bien, si inicialmente tenemos P0 y lo multiplicamos por dicha matriz, que es CT0 o bien TC a la menos 1, obtenemos PC. Y como PC es el formato en el que tiene que aparecer el vector en la ecuación de proyección, pues resulta que la ecuación de proyección podría complementarse por una matriz aquí, T0C, P0. Bien. Y generalizaríamos ya la ecuación para la proyección a coordenadas homogéneas 2D de un objeto en 3D referido a un sistema de referencia externo a la cámara. ¿Qué tenemos que hacer para poder calcular esa proyección? Pues lógicamente saber ubicar el sistema de referencia 0 respecto al sistema de referencia C, y eso es lo que está contenido implícito en la matriz de transformación homogénea 0TC. El siguiente punto para terminar la proyección y capturar todos los detalles es considerar que las unidades de medida en los ejes X e Y no tiene sentido que sean unidades de metros. O sea, no se aplica aquí ya el sistema decimal, sino que cuando capturamos una imagen digital pasamos necesariamente a píxeles. Y los píxeles no son más que los puntos de esta cuadrícula en la que se dividen las ubicaciones, las posibles localizaciones, los puntos de una pantalla. Bien. Por ejemplo, este punto en concreto, donde está cortando el rayo, pues tendría unas coordenadas en píxeles igual a 0, 1, 2, 3, 3 en la dirección X y 1, 2, 3, 4, o sea, menos 4 en la dirección Y. Pero claro, eso sí tomamos el origen de coordenadas X e Y como el punto de píxel 0, 0, pero realmente no es así. Realmente, el primer píxel de la pantalla es el píxel 1, 1. Bien. Es decir, las pantallas siempre tienen coordenadas de píxeles positivas y el píxel de coordenadas más bajas es el 1, 1 y se encuentra en la esquina superior izquierda de la imagen. Bueno, pues ahora vamos a explicar una ecuación que me transforma de coordenadas X pequeña e Y pequeña, que son las que obtengo con la proyección geométrica que acabamos de estudiar, a píxeles. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente si yo tomo la coordenada X de la proyección, la que calculábamos en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, obteníamos la X directamente a partir de la Z, o bien proyectamos a partir de las 3D, o bien proyectamos en homogéneas de 2D y luego pasábamos a X. De una manera u otra tenemos esta cantidad, que es el desplazamiento horizontal
desde el centro del plano de la imagen hacia donde se encuentra el punto. Este desplazamiento en X, para pasarlo a píxeles, tengo que dividirlo por el ancho del píxel, ¿vale? X está en metros, pues el ancho del píxel en metros. Y luego tengo que sumarle una cantidad que no es más que la coordenada horizontal del centro de la pantalla. Porque si bien la esquina superior izquierda es el punto 1, 1, resulta que cuando X sea 0, la U, es decir, el índice de píxeles, tiene que coincidir con el número de píxeles que haya desde el borde izquierdo de la pantalla o de la imagen capturada hacia el origen de coordenadas. Pues esa cantidad es sub 0. O dicho de otra manera, cuando X sea 0, estaremos en el centro de la pantalla, y en el centro de la pantalla, por definición, tendremos una coordenada de píxeles en la dirección horizontal igual a U sub 0. Lo mismo sucede en la dirección vertical. La coordenada Y, el desplazamiento hacia abajo, que está en metros, habría que dividirlo por el ancho del píxel para pasarlo a unidades de píxeles y luego sumarle una cantidad que será la coordenada vertical en píxeles del centro de la pantalla. Bien, en este pequeño ejercicio nos piden calcular las coordenadas en píxeles del punto 3D 0,3, 0,4, 3.0. Vamos a coger un color rojo para que se distinga del resto. Y nosotros sabemos que X es igual a 0,3, esto es mayúscula, Y es igual a 0,4 y Z mayúscula, que es igual a 3.0. Primero proyectamos. Podríamos utilizar la matriz de proyección, pero todavía esto no tiene complejidad para ello. O sea, vamos a seguir trabajando con el cambio de coordenadas directo. Recordamos que X era la distancia focal por la X mayúscula partido por la Z mayúscula. Bien, la distancia focal aquí aparece y es 0,015, es decir, 1,5 centímetros. Bien, pues entonces esto es 0,015 multiplicado por la X mayúscula, que es 0,3, y dividido por la Z mayúscula, que es 3. Bien, esta cantidad no la tengo, pero es muy fácil deducir que es 0,0015. Y las unidades siguen siendo metros, aunque no merece la pena representarlo aquí. La coordenada Y es F, Y partido por Z, que es igual a 0,015, distancia focal, multiplicado por la coordenada Y de 3D entre la coordenada Z de 3D, es decir, 0,4 partido por 0,3. Y esta cantidad pues ya es más difícil de calcular a mano, es algo así como 0,015 por 1,33. Bien, a continuación tengo que pasar las coordenadas X e Y minúsculas a coordenadas UV, que son las coordenadas en píxeles, para lo cual divido X entre el ancho del píxel y le sumo U sub 0. Es decir, esto es 0,0015 partido por el ancho del píxel, que es 1e menos 5, ¿vale? 1 por 10 elevado a menos 5. Y le sumo U sub 0. ¿U sub 0 qué es? Las coordenadas en píxeles del centro de la pantalla. En este caso, la coordenada horizontal es 640. Igualmente, la V, que es la coordenada en píxeles en la dirección Y, va a venir dada por Y partido por rho H. La otra era rho W y la de Y es rho H. Esto, rho W y rho H. W de width, es decir, ancho, y H de height, es decir, alto, más V sub 0, que es igual a, bueno, aquí no he desarrollado, pero lo dejo tal cual, por 1,33 dividido entre 1 en menos 5 más, y aquí colocamos el 512, y esto nos da 790 y, si no recuerdo mal, 712. Ahora comprenderéis por qué he ido a la diapositiva siguiente.
Bien, pues estas son las coordenadas en píxeles correspondientes a esos puntos. La siguiente diapositiva hace el mismo ejercicio mediante MATLAB. Y para ello lo que hacemos uso es de la función Central Camera, en la que la distancia focal se mantiene a 0,0515. Es decir, de esa manera especificamos que es 0,015. Tengo que hacer un inciso aquí antes de correr tanto. La función Central Camera es una función que pertenece al Machine Vision Toolbox de Peter Cork. Esta función, como otras muchas, recibe un número de parámetros variable, es decir, el usuario decide cuántos argumentos va a enviarle a la función Central Camera. Como es variable, los parámetros han de ser entregados de dos en dos, de manera que en cada parte yo especifico primero el nombre de la característica que yo quiero definir, en este caso la distancia focal, y después el valor. Así que esto es un nombre y esto es un valor. Y así sucede con todos los argumentos que yo vaya pasándole a Central Camera. Al incluir los parámetros en formato nombre-valor, yo puedo ordenar, puedo quitar, puedo añadir parámetros todos los que quiera. O sea, la posición que ocupa cada par de parámetros ya no viene fijada. La propia función sabrá de qué estamos hablando leyendo el nombre de cada parámetro. La resolución es 1012. La resolución es el tercer parámetro y el valor de dicho parámetro es 1280 por 1024. Aquí está el centro, que está en 640-512, ¿vale? Es un vector, y bueno, y después el nombre. Bien, entonces, como veis, aquí hemos cargado en el objeto Central Camera todos los parámetros del ejercicio anterior. Distancia focal 0,015, tamaño del píxel 1e-5, 1 por 10 elevado a menos 5 o 10 por 10 elevado a menos 6, que es lo mismo, y las resoluciones y la posición del centro que acabamos de mencionar. Bien, pues una vez que se crea el objeto cámara llamando esta función, la variable cam pasa a comportarse como un objeto. Esto es programación orientada a objetos, que se usa en MATLAB, aunque no se sepa, pero al final lo usamos muchas veces. No hay que conocer tanto, simplemente cam es un objeto o es una variable que tiene la posibilidad de llamar a ciertos métodos que utilizan la información interna del objeto que hemos creado. Y uno de los métodos es project. Entonces project lo que hace es proyectar en esa supuesta pantalla 2D el punto P 3D que hemos definido arriba. La respuesta es, como era de esperar, 790 y 711. Ojo, en las divisiones del cambio a píxeles, la parte decimal evidentemente se elimina. Muy bien, y esto nos conduce a que la transformación de coordenadas 3D respecto al sistema de referencia de la cámara hasta coordenadas homogéneas se complica. Y se complica por dos factores. Si nosotros observamos la cantidad que hay a la derecha en la zona amarilla, pues ese producto daría lugar sin duda a x tilde, y tilde, z tilde. Bueno, pues si multiplicamos x tilde, dividimos x tilde entre rho w y le sumamos u sub 0, obtenemos una nueva variable que es u', ¿vale? U' es igual a x tilde partido por rho w más u sub 0. Y ojo, al no ser x' igual que x, entonces u' no es la u en píxeles. Bueno, pues esta u' es una u homogénea, o sea, las coordenadas en píxeles también tienen una versión homogénea. Esto nos puede incomodar, pero si lo tomamos meramente como un cambio de coordenadas, de nuevo, un cambio de coordenadas, y sabemos que las coordenadas reales en píxeles no son más que el resultado de dividir u' entre w y v' entre w' en ambos casos. Bien, si tenemos esto en cuenta y sabemos al mismo tiempo que v' es igual a la z homogénea pequeña, entonces, bueno, pues el producto de todos estos nos da u', w', y cuando queramos pasar a u, v, que son las reales, solo tenemos que aplicar estas dos transformaciones. Bien.
Por tanto, la expresión completa es el resultado de multiplicar estas dos matrices. Bueno, esta expresión está extraída del libro de Peter Cork y yo no estoy muy de acuerdo con añadir esta matriz a la derecha. Bastaría con añadir una columna de ceros aquí a la derecha de esta matriz para que se pudiera multiplicar por el vector 3D en coordenadas homogéneas. Sea como fuere, al final todos estos productos de matrices, tanto los intrínsecos a la cámara, es decir, aquellos que no varían con la posición o el sistema de referencia externo, como los extrínsecos, todos pueden ser subsumidos en una única matriz, que es el producto de todas ellas. Y esta matriz me va a pasar de coordenadas 3D respecto al sistema de referencia 0, me las va a pasar a coordenadas homogéneas en píxeles 2D. Coordenadas 2D homogéneas en píxeles. Muy bien, pues el objeto C, el objeto cámara que hemos construido en el ejercicio anterior, tiene implícita esa matriz C, ¿vale? Si escribimos cam.c, pues nos calcula directamente la matriz que resulta de incorporar las transformaciones de coordenadas, la proyección multiplicando por la distancia focal, el paso a unidades de píxeles, etc. Bien. Antes de continuar, tenemos que dejar claro un concepto intermedio, con lo cual esto es una especie de inciso que tiene efecto en el paso de coordenadas de P mayúscula a P minúscula homogénea, ¿vale? Y es que hasta ahora todos los efectos que hemos visto son lineales, ¿vale? La proyección es lineal porque es multiplicada por una matriz, la de las Fs. El cambio de coordenadas a píxeles también es lineal. Y sin embargo, hay unos efectos no lineales que también hay que tener en cuenta. Si miramos con mucho detalle esta imagen, observamos, aquí estoy exagerando un poco, pero observamos que la línea superior del tablero que estamos mostrando tiene una curva clara. La misma imagen sin distorsión sería la que aparece a la derecha. Bien, bueno, olvidemos la distorsión que mi propia mano introduce. Y estamos viendo un fenómeno un poco particular, que es que los puntos que están alejados del centro de la imagen sufren una especie de achatamiento o de abombamiento. Es como si las líneas que pasan cerca del borde de la imagen se doblan hacia afuera. Bueno, vamos a estudiar con un poco más de detalle qué tipos de distorsión hay. Vamos a ver, ninguna lente es perfecta. La lente es una especie de solución, de compromiso a un problema que no termina de ser perfecto y conforme nos alejamos del origen, pues empiezan a surgir las imperfecciones. Así que todas las lentes producen deformaciones en la imagen. De muchas maneras, a veces las lentes pues, no enfocan igual en todas sus zonas, amplifican más unas zonas que otras, tienen todo tipo de efectos. Pero en general todas producen deformaciones que consisten en píxeles desplazados, es decir, píxeles que en vez de aparecer en las coordenadas UV, pues aparecen en unas determinadas coordenadas U más delta V y U más delta U y V más delta V. Bien, pues existen ciertas generalidades con respecto a esas deformidades. Vamos a suponer que este es el centro de la imagen, ya en la figura plana, y este es el punto que se está mostrando. Pues llamamos R simplemente al radio, a la distancia, no al vector, sino a la distancia euclidia entre ambos puntos. Nosotros encontramos muy frecuentemente una distorsión que consiste en que el punto se acerca o se aleja del origen una distancia delta R que generalmente es creciente conforme nos alejamos del origen. Es decir, que para este punto el desplazamiento va a ser mayor que para este y mayor que para este. Bien, pues para eso existe una fórmula aproximativa, no es más que un desarrollo en serie de términos impares, porque al fin y al cabo la función es impar. El sentido del radio tiene que ser el mismo si nos alejamos hacia la derecha o hacia la izquierda, con lo cual el signo cambia. Bien.
Es una función en la que desarrollamos en delta R en función de los términos impares del desarrollo de Taylor de esa función supuestamente desconocida. Y normalmente nos quedamos con las tres primeras constantes de ese desarrollo en serie. Bien, pues generalmente modelamos la distorsión radial con esas tres constantes, K1, K2 y K3. Bien, sucede que la distorsión radial puede tener dos efectos, o sea, uno de dos efectos, no siempre es el mismo. Bien, vamos a suponer que tenemos una imagen, una cuadrícula, que existe en la realidad con esta geometría. La distorsión radial puede tener dos efectos. Puede tener el efecto que hemos observado primero en el tablero de ajedrez que habíamos mostrado. Algo así como que las líneas que están cerca del borde se van doblando hacia afuera, ¿vale? Esto es una distorsión de barril, porque nos recuerda la forma rechoncha de un barril. Eso es un tipo de distorsión radial. En esta distorsión radial, delta de R tiene el mismo sentido que R, es decir, el punto P se aleja del origen. Por otro lado, a partir de esta imagen, en algunas cámaras obtenemos el efecto contrario, es decir, algo así como un aplastamiento de las líneas, algo así como que las líneas se curvaran hacia el centro, como si fueran si hubiera un atractor magnético. Es decir, en este caso, los puntos se ven desplazados, esta es la R, y el desplazamiento de R es hacia el centro, ¿vale? Bien, eso viene determinado por los signos de K1, K2 y K3, no tiene más. A este tipo de distorsión se le llama de cojín, porque nos recuerda a un cojín con sus picos. Pincushion distortion se dice en inglés. Bien, bueno, pues esos son los dos tipos y hemos dejado fuera el caso en el que la distorsión produzca un desplazamiento que no sea radial, sino que sea precisamente lo contrario, tangencial, es decir, este es el radio y el delta V, este vector, pues ahora tiene la otra componente. Bien, esto es mucho menos común, ¿vale? Además es más difícil de tratar, no se puede revertir fácilmente. Y ya finalmente, si descomponemos en sus componentes matemáticas el vector delta U y delta V de distorsión, de desplazamiento, pues al final resumimos en que se va a componer de una componente U multiplicada por todo el desarrollo en serie. Ojo que aquí las potencias aparecen con números pares, pero eso es porque aquí hay un R implícito, ¿vale? En esta U y en esta V, ¿vale? Entonces, por eso, si no, la función dejaría de ser impar y se convertiría en par. Bien, todo esto representa la distorsión radial, ya sea de barril o de cojín, y el término adicional representa la distorsión tangencial. La distorsión tangencial, bueno, pues está basada en otros dos parámetros que conocemos como P1 y P2, y por esta forma especial que tiene, pues se garantiza que la dirección que estamos definiendo es perpendicular al radio, ¿vale? Simplemente para que los dos efectos aparezcan separados. Finalmente, para crear un modelo de una cámara que tiene distorsión radial y distorsión tangencial, tenemos que llamar a Central Camera con todos los parámetros que ya sabemos que hay que incluir, pero ahora le vamos a añadir un nuevo par una nueva pareja nombre-valor de parámetros que va a ser la distorsión, en la que proporcionaremos un vector con 5 componentes, la K1, K2, K3 para la distorsión radial y P1 y P2 para la distorsión tangencial. Bien, hacemos una pequeña... Y partiendo de esta ecuación, que se subsume en esta, y recordando que P en coordenadas de píxeles es igual, es igual a U', V',
W', y recordando que las coordenadas finales UV 1, voy a poner un 1 aquí porque me interesa, es igual a 1 partido por Z mayúscula P estrella, ¿vale? Si recordamos la definición de U', P' y W', esa propiedad se mantiene. Entonces vamos a reescribir la ecuación UV 1 igual a 1 partido por Z por la matriz C por el vector homogéneo en 3D P, y ya digo, referido a cualquier sistema de referencia, ¿vale? Porque la transformación de coordenadas del sistema de P al sistema de la cámara está subsumido en C. Bien, con esa ecuación vamos a ver cómo identificamos C. Para identificar C necesitamos pares X, Y, Z, U, V. Es decir, necesitamos conocer las coordenadas X y Z de un cierto número de puntos. Bien, por ejemplo, necesitamos conocer las coordenadas X y Z. Voy a borrar estos trazados previos. Necesitamos las coordenadas X y Z de este punto a lo mejor, este punto, quizá este. Importante que no sean coplanares. Y ahora, ¿cómo obtenemos esas coordenadas? Bueno, pues las coordenadas U y V de esos puntos es muy fácil porque solo habría que contar píxeles desde el extremo superior y desde el extremo izquierdo de la pantalla. Bien, eso nos daría U y V. Bien, y he perdido la imagen, aquí está. Bien, entonces ahora tenemos U y V. Y las coordenadas X y Z, pues son coordenadas referidas al sistema de referencia del objeto y por tanto son coordenadas conocidas por la propia construcción del objeto. Bien, entonces si sabemos las dimensiones y sabemos las dimensiones físicas y las distancias entre esos puntos, sabemos las coordenadas X y Z mayúscula. Con lo cual, a partir de pares X y Z y sus proyecciones U y V, seremos capaces de recuperar la matriz C, ¿vale? Y para ello desarrollaremos esta ecuación. Y esta ecuación tiene un poquito de trabajo, pero vamos a ponerla un poco más así. Vamos a llevarnos la Z aquí, que me interesa para lo que voy a hacer, y voy a escribir esta matriz en función de sus componentes. C2,2, C2,3, C2,4, C3,1, C3,2, C3,3, C3,4. Y los componentes no serán, no son más que incógnitas que provienen pues tanto de la matriz PC0 como de las distancias focales, los tamaños de los píxeles, etcétera. Bien, tenemos esto en coordenadas homogéneas, por supuesto, y nos ponemos a desarrollar. Y aquí hay tres ecuaciones, obviamente. Una ecuación que dice Z U menos C11X menos C12Y menos C13Z menos C14 es igual a 0. Bien. Otra ecuación, que es la segunda, que dice ZV menos C21X menos C22Y menos C23Z perdón, menos C24 igual 0. Siguiente ecuación nos dice que Z es igual a C31X menos disculpadme, estamos pasando todo al primer término, con lo cual Z menos C31X menos C31Y menos C31Z, bien, menos C34 es igual a 0. Bien, bueno, en este caso
ya sé por qué en este caso no he hecho el menos, porque me interesa mantener la igualdad. De modo que lo que vamos a hacer es quitarnos, desarrollar esta z que aparece en esta ecuación en función de la que hay aquí abajo. Entonces vamos a numerar estas tres ecuaciones y vamos a sustituir 3 en 1. Nos da lugar a... Y ahora permitidme que invierta los signos, me resulta un poco más cómodo, con lo cual si primero escribo esta parte cambiada de signo y después escribo esta en negativo, pues me sale la siguiente ecuación: C11x más, perdona que no mantenga con claridad que se trata de mayúsculas, pero yo creo que se sobreentiende. C12y más C13z más C14 menos. Y ahora desarrollamos la parte naranja, esta de aquí. En función del desarrollo completo de z, nos da lugar a C31x por u menos C32, aquí había un 2 y aquí había un 3, 2 y u menos C33ZU menos C34. Bien, pues en eso ha quedado la ecuación 1 que aparece aquí arriba. Vamos a por la 2. La ecuación 2 se obtiene de la misma manera poniendo en positivo primero los términos que tenemos aquí, o sea, cambiándole signo a toda la ecuación, podemos hacerlo, y nos queda C21x más C22y más C23z más C24, y ahora empezamos a restar los factores que multiplican a la v, que es menos C31x v menos C32 y v, ¿de acuerdo? Menos C33 ZV menos C34. Muy bien, y hemos obtenido ahora un par de ecuaciones a partir de un punto. Entonces, un punto 3D me da dos ecuaciones. Existen 12 incógnitas C sub I J incógnitas. Por tanto, necesitamos al menos 12 ecuaciones y por tanto necesitamos al menos 6 puntos. Necesitamos las coordenadas 3D y sus proyecciones 2D. Necesitamos las coordenadas 3D y las proyecciones 2D de 6 puntos, que además es importante, no deben ser coplanares para que no se degenere la matriz que vamos a crear. Bien, si tratamos de escribir en forma matricial estas expresiones, pues vamos a obtener lo siguiente. De modo que tenemos estas ecuaciones. Es importante recordar que he tenido que añadir u y v aquí, que multiplicaban al C34, ¿vale? Venían de estos factores ZU y ZV. Bien, y estas ecuaciones vamos a ponerlas en forma matricial. Y esto se hace tan sencillo como poner la X y Z1. 0, 0, 0, 0, x, u, y por u, z por u. Bien. Y vamos a poner en lugar de poner un C34U, vamos a dejarlo ahí. Todo este vector que tenemos aquí vamos a multiplicarlo por el vector que resulta de poner todos los elementos
de la matriz C en fila, en una columna. Y si me permitís, voy a prescindir de este. De manera que si contamos de arriba abajo, tenemos 11 elementos. Y si contamos aquí, de izquierda a derecha, tenemos 4 y 4, 8 y 3, 11 elementos. El producto de estas dos expresiones, es decir, de ese vector fila por ese vector columna, nos da literalmente, voy a ponerlo en otro color, corresponde literalmente a toda la zona naranja de la ecuación que hemos escrito. Y nos queda un término independiente C3, 4U, que lo voy a pasar a la derecha de la ecuación. ¿Vale? Así que este vector por este vector es igual a C34U. Y esto corresponde a la primera ecuación. Ahora bien, la segunda ecuación es un poco diferente porque, bueno, no es muy diferente, pero en lugar de multiplicar a los elementos C11, C12, C13, C14, es decir, a los de la primera fila de la columna de la matriz C, multiplica los elementos C21, C22, C23 y C24. Es decir, los de la segunda fila de la matriz C, que se encuentran aquí. De manera que ahora tengo que colocar las X, Y y Z estratégicamente para que al hacer la multiplicación aparezcan multiplicados por los coeficientes de la matriz C correspondientes. Y por eso desplazo ahora X y Z 4 lugares a la derecha. Bien, además, se me olvidaba, perdón, estos signos son negativos, y en este caso tendremos XV menos IV menos ZV. Muy bien. Estos son dos filas. Ahora el término independiente aquí será C3, 4V. Bien. Bueno, pues imaginemos ahora que X, Y, Z, y U y V son las coordenadas de uno de los puntos, e imaginemos que disponemos de 6 puntos que son los necesarios para generar las ecuaciones que resolverían el problema. Pues si X y Z pertenecen a un punto concreto, a este punto lo vamos a llamar el punto 1, y por tanto X1, X y Z se convierten en X1, Y1, Z1, y aquí también sucede lo mismo, aquí también sucede lo mismo, y U y V son las proyecciones en 2D de Z del vector X y Z, y también tiene subíndice 1. Aquí tenemos un subíndice 1 y aquí también. Ahora bien, nosotros tenemos 12 incógnitas, necesitamos 6 puntos, con lo cual aparecerá, cuando tengamos los datos de un segundo punto, podremos construir una ecuación igual, y a partir de esa misma ecuación podemos construir un producto de vectores que represente esa misma ecuación. X2 U2 menos Y2 U2 menos Z2 U2. Igualmente 0, 0, 0, 1, 0. Ya, perdón, esto es aquí X2 Y2 Z2 1, y aquí menos X2 V2 menos Y2 V2 menos Z2 V2. Y hemos añadido dos filas a la matriz correspondientes a las dos ecuaciones que nos saldrían a partir de un nuevo punto. Y así sucesivamente. Digamos que conforme vamos rellenando, vamos encontrando puntos, pues vamos rellenando esta matriz. Y la matriz de la derecha, pues ya parece que va tomando una forma regular, que es tan sencillo como C34 como factor común que multiplica a U1, V1, U2, V2, U3, V3, y así sucesivamente.
Bien, pues una vez construida la matriz con todos sus componentes, las dos matrices, nos damos cuenta de una cosa, y es que las ecuaciones son las mismas si dividimos a izquierda y derecha por C34. O lo que es lo mismo, podemos hacer perfectamente C34 igual a 1. Realmente el que aparezca un factor de C a la izquierda y a la derecha nos permite, digamos que nos deja en exceso un grado de libertad, y por tanto podemos quitarnos de encima ese C34 y ahora ya el sistema de ecuaciones en forma matricial aparece de esta manera. Y ahora sí tenemos un vector de incógnitas, una matriz de valores constantes, es decir, valores que son datos del problema, que son las posiciones de los puntos, y otro vector a la derecha de valores constantes. Esto es un sistema de ecuaciones del tipo AX igual a B. Y solo tengo que despejarlo si tuviera 11 ecuaciones, y si tuviera más ecuaciones pues tendría que resolverlo por mínimos cuadrados, porque ya en lugar de una solución exacta tendría algo equivalente a una recta de ajuste. Y bueno, nos hemos detenido a fondo pues para comprender bien este aspecto, porque luego en la práctica, cuando nos enfrentamos a problemas de calibración, hay mucha ingenuidad. Pues hay gente que quiere resolver el problema de calibración con menos puntos de los necesarios, o quiere resolverlo con puntos coplanares. Si fueran coplanares, la matriz que hemos construido pues tendría una degeneración en rango y no se puede resolver. Con lo cual todo esto hay que saberlo para entender el fundamento. Finalmente tenemos un sistema de ecuaciones que tiene este aspecto, y solo con MATLAB, con cualquier software que sea capaz de resolver este AX igual a B, tendríamos los coeficientes de la matriz de la cámara y podríamos calibrarla perfectamente. Es decir, podríamos empezar a obtener información 3D a partir de información 2D. Bien, como último comentario vamos a proponer una experiencia para casa, y es utilizar un toolbox de calibración de cámaras. Bien, entonces esto es un toolbox de MATLAB que tiene bastante tiempo, puede ser de 2005, pero todavía es compatible. Está desarrollado por Caltech, una de las universidades, centros tecnológicos más importantes de Estados Unidos. La podemos descargar en este enlace. No es más que un fichero zip, no tiene más. Pero una vez descomprimida deberíamos de añadirlo a la carpeta donde están los toolboxes, ¿de acuerdo? Los toolboxes son donde MATLAB instala, aunque nosotros no lo veamos, el Machine Vision Toolbox, el Robotics Toolbox, todos los toolboxes que nosotros bajemos. Este toolbox no tiene instalación y debemos copiarlo directamente a la carpeta. Descomprimirlo y copiarlo. Y después, si nos fijamos en la interfaz de MATLAB, hay una función que se llama Save Path. Hay una función que se llama Add Path y una función que se llama Save Path. Add Path lo que haría es añadirle a MATLAB el directorio nuevo que acabamos de crear como un directorio de búsqueda cuando intentemos ejecutar algún comando, ¿vale? Entonces eso hace que las funciones del directorio que hay en el toolbox, las funciones de la carpeta, estén accesibles cuando tecleemos los comandos. Así que tenemos que añadirle este directorio con Add Path, es un botón dentro del interfaz de usuario de MATLAB, y finalmente Save Path para que se quede grabado para futuras sesiones de MATLAB. Bien, una vez que lo hayamos instalado, hayamos terminado esta especie de instalación manual, pues directamente lanzamos el Graphical User Interface, GUI quiere decir eso, mediante calib-GUI. Como tarea, pues seguir el tutorial del primer ejemplo. El primer ejemplo tiene capturas de imágenes y con esas imágenes se trata de recuperar la matriz de la cámara y la orientación del sistema. Así que bueno, os recomiendo que hagáis este primer ejemplo. Hay muchos más ejemplos, pero bueno, están incluidas las imágenes además del tablero, no tenéis que hacer fotos. Y como propuesta de ejercicio para casa,
se sugiere que hagáis un vídeo con el proceso, ¿vale? Cuando tengáis bien controlados todos los aspectos y hagáis todos los pasos del ejemplo 1, os pido que elaboréis un vídeo en YouTube y lo entreguéis. Muy bien, pues eso es todo de momento. Muchas gracias.